Creo que, hermanos, en estos últimos tiempos hemos sido testigos de muchos desastres naturales. Bueno, a través de la televisión, las redes sociales y en nuestro entorno mismo, cuántas cosas que han sucedido. Muchos dicen es por calentamiento global, cambios climáticos, bueno, una serie de cosas, pero el mundo está en situaciones difíciles, desastrosas. Cada vez en las noticias uno se puede ver inundaciones, deslaves que prácticamente cubren todos los pueblos o poblaciones y va arrasando con todo. Y no solo inundaciones, también las sequías que generan mucho daño, incendios que van acabando con todo. Bueno, así está la situación, así está nuestro planeta, todos esos desastres naturales. Por otro lado, nos están dando recomendaciones o que tomemos precauciones y de hecho se ve también en los noticieros cómo están trabajando porque dice se avecina el fenómeno del Niño y bueno, y no sé qué es lo que va a pasar. Todos estamos a la expectativa. ¿Va a llover demasiado o va a haber sequía? Bueno, ahora ya no sabemos, ¿no? El asunto es que todas estas cosas extremas se están dando y sabemos que todo lo extremo pues es destructivo. Así está nuestro planeta, lamentablemente. Sí, con muchos desastres por inundaciones y como digo, incluso terremotos y de todo. Guerras, impresionante. Ahora, no solo en esto podemos observar, sino que si nosotros meditamos y vemos hacia adentro, hacia nuestro interior, ¿cuáles son las situaciones de nuestras vidas? Si vemos también un poco hacia atrás en la historia de cada uno de nosotros, ¿acaso no hemos tenido que enfrentar con desastres no naturales, sino desastres humanos en nuestro propio ser? De pronto han sido tan difíciles que quizás son peores que esas tormentas que arrasan pueblos. De pronto nos sentimos así, hundidos, acabados, destrozados y como que ya no hay ninguna esperanza de otra vez levantarnos o de rehacer o de restablecer. Bueno, ¿cuántos desastres ya han pasado en nuestras vidas? Ahora, ¿será que hasta ahí es el tope? ¿O qué viene a futuro? ¿Qué viene después? ¿No será que otra vez tenemos que seguir ahí y enfrentar a nuevos desastres en nuestras vidas? Así como les dije hace un momento, todos preparándose para el fenómeno del Niño. ¿Qué pasa con nosotros? ¿O es que ya hemos llegado a un nivel donde parece que todo hay calma, todo está bien? No, hermanos, la realidad es otra. Este mundo es un mundo de caos y también un mundo de engaño y ahí estamos sumergidos. Pero si estamos con el Señor, gracias a Él, ya no estamos siendo parte de este mundo, ya no somos de este mundo. Pero claro, el Señor nos tiene acá y por eso tenemos que experimentar todo ese tipo de cosas. Y lo que quiero en esta mañana prácticamente mostrar a través del pasaje de Mateo capítulo 7, cómo evitar los desastres en nuestra vida, los que están por venir. De hecho van a venir, pero ¿cómo podemos evitar? Así como les estoy diciendo, viene un fenómeno del Niño, ¿cómo nos preparamos para que no haya, en verdad, que este desastre no sea destructivo? Se puede tomar muchas precauciones. De esta misma manera, ¿cómo evitar los desastres que vienen a futuro en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el Señor Jesús nos da unas instrucciones muy claras acá en el Evangelio de Mateo. Si pueden revisar o abrir sus Biblias, Evangelio de Mateo capítulo 7, desde el 24 al 29, y justamente estos versículos son la conclusión de este gran sermón del monte que lo conocemos, que dio el Señor Jesús, que está aquí en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Entonces, esta es la conclusión de todas esas enseñanzas tan extraordinarias del Señor Jesús, y Él concluye este sermón de esta manera. Evangelio de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 24. Por tanto, dice el Señor, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que
me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Bueno, el Señor concluye así de esta manera este gran sermón que lo conocemos como el Sermón del Monte. Y he sacado algunas cosas aquí porque Él nos está mostrando de alguna manera que cómo debemos ser buenos constructores a primera instancia, ¿no? Cómo construir para que la casa no caiga o el edificio. Pero en realidad, pues el Señor Jesús, bueno, Él es un conocedor de todas las cosas, el constructor de los constructores, pero en este momento, según este pasaje, nos está mostrando cómo debemos construir nuestra vida, cómo debe estar cimentada nuestra vida para que ante la acechanza de todos los desastres que nos pueden venir, cómo podemos mantenernos firmes y no tengamos que lamentar y no tengamos que sufrir las consecuencias de todo lo que nos puede dejar detrás de un desastre que nos puede alcanzar. Bueno, el Señor pues en su sabiduría, en todo su poder, nos está instruyendo, nos está enseñando. Entonces, ¿cómo evitar estos desastres que pueden venir a futuro en nuestra vida? En primer lugar, según esto, pues debemos construir un buen cimiento. Claro, así es. Si queremos que nuestra casa, el edificio, como sea, esté ahí fijo, que sea bien firme ante cualquier inundación, cualquier terremoto y no caiga, pues todo va a depender del cimiento. Y en algún momento también lo mencionaba, aquí estamos en un lugar, en un templo, pero ustedes saben que de aquí para arriba hay unos 3, 4 pisos. Y ustedes pueden observar ahí a los costados hay unas columnas muy, muy anchas. Y de donde estamos aquí hacia abajo son 4 metros más de profundidad. Y desde ahí nace todo este edificio. Desde ahí están unas tremendas cadenas de hierro fundidas, digamos, puesta después el concreto, el cemento, y está bien sujeto para que este edificio no caiga. Bueno, ya han pasado tal vez más de 15 años de este edificio y ahí está, no ha pasado nada, gracias a Dios. Han venido temblores y todo, pero aquí estamos. Bueno, no sé qué puede venir a futuro. Digo, quién sabe que más tarde haya un gran terremoto y la mueva al edificio. No sé, ahí tenemos que comprobar qué pasó con los cimientos. Todo va a depender del cimiento. Entonces, el Señor lo que nos muestra es justamente esto. Su vida, mi vida va a depender de cómo está cimentada o cimentado nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente. De esto va a depender. Entonces, ¿cómo evitar estos desastres que van a venir a futuro? Pues construyendo un buen cimiento, un buen muro en nuestra vida. ¿Y cómo los llevamos a cabo? Bueno, en los versículos 24 y 25 nos da 2 cosas bien claras el Señor Jesús, donde dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras. Cuando dice todo el que me oye, para nosotros sería esto, toda la Biblia. Todo el que me oye y las pone en práctica. Bueno, 2 cosas. Lo primero es que usted por lo menos ahora está haciendo la primera cosa. Si vino acá, pues ahora, como dije al inicio, como quiera que haya sido, usted llegó, pero ahora está escuchando la palabra de Dios. Bueno, ya es una parte, escuchar la palabra de Dios. Ya estamos armando el cimiento, construyendo, edificando el cimiento. Pero nos falta la otra parte, que dice, todo el que me oye y pone en práctica las palabras de él, es como ese hombre prudente, o ese hombre sabio. Ese es el hombre que construye bien, que construyó su casa sobre ese gran cimiento, sobre esa gran roca. Así que cuando vienen lluvias, crecen ríos, soplan vientos y azoten a esa casa, dice, esa casa no cae, ¿sí? La casa no se derrumba, ¿por qué? Y la razón es porque está cimentada sobre ese cimiento fuerte, sobre esa roca muy fuerte que ya voy a mostrar qué significa esta roca, ¿no? Entonces, construyendo un buen cimiento, en primer lugar, como acabo de mencionar, es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y repito, usted está haciendo la primera parte. No sé qué va a pasar cuando salga de este lugar. ¿Qué va a pasar en esta semana? ¿Qué va a pasar en este mes? ¿Qué va a pasar el resto del tiempo, de los días que el Señor le va a dar a usted? ¿Va a seguir cimentando? Primero escuchando y obedeciendo. Bueno, esto va a ser la clave de todo esto, ¿no? Escuchar y obedecer la palabra de Dios. Hay un salmo, ese Salmo 119, que es el más extenso de los 150 salmos que encontramos en la Biblia.
Y todo ese Salmo 119 está enfocado o centrado o nos direcciona a mostrarnos todo lo que es la palabra de Dios. Y solo he escogido unos 2 versículos que nos pone acá en 97 y el 98. Y dice el salmista: cuánto amo tu ley. Cuando se refiere a la ley, está hablando de la Biblia. No sé cuántos de ustedes pueden decir esto. ¿Cuánto amo la Biblia? ¿Cuánto ama usted a la Biblia? Cuando mencionamos algo de amar a alguien, ¿sí? De amar a alguien es que siempre estamos pegaditos, no nos queremos desapartar, siempre queremos estar juntos cuando decimos que amamos a alguien. No sé qué es lo que usted ama. Tal vez dice: yo soy casado, amo a mi pareja, amo a mis hijos. Bueno, muchas cosas que usted dice que ama. ¿Qué tal esto a la Biblia? ¿Usted ama la Biblia? Si usted dice que ama la Biblia, pues usted la va a llevar a todo lado. Usted quiere estar siempre, va a querer estar siempre con la Biblia, en todo tiempo. Una muestra, ¿no? ¿Sí? Una muestra de que amamos la Biblia. El salmista dice: cuánto amo tu ley. Y esa es una buena señal de que amemos esto, porque esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Y debería ser así como cristianos, de amar la palabra de Dios, amar todo lo que está aquí, esforzarnos por entender, estudiarla, escudriñarla y de todo. Esto tiene que ser un trabajo constante de uno que ama a Dios y ama, por supuesto, la ley de Él. Entonces, este salmista dice: cuánto amo tu ley. Y claro, si es así, Él nos da la razón. Todo el día medito en ella. Todo el día, las 24 horas, incluso cuando está durmiendo. Qué interesante es soñar con la Biblia, ¿no? ¿Usted ha soñado? De pronto los versículos le vienen a la mente, una serie de cosas. Y se dice que uno se sueña es cuando se está constantemente haciendo algo, ¿no? Si usted tiene un examen y tiene que estudiar y hay un ejercicio que por ahí no le sale y usted está y se duerme y la solución le da en el sueño. ¿Le ha pasado eso? A tal punto que quiere despertarse y hacerlo ahí. Bueno, eso es lo que pasa con la Biblia, ¿no? Mientras estamos ahí con la Biblia, pues usted va a soñar con la Biblia. Alguien decía, no, incluso hasta va a oler la Biblia. No sé cómo será eso. Bueno, pero es de esta manera, ¿no? Cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos, todo lo que está aquí, dice: me hacen más sabio que mis enemigos. Claro, da más sabiduría porque me pertenecen para siempre. Esos estatutos, esos principios, esos preceptos, dice: eso me pertenecen, son míos. En otras palabras, se ha apropiado el salmista de esto. Y por eso dice: amo tu ley y quiero meditar todo el día. Esto es impresionante. Entonces, bueno, hasta ahí parece que está haciendo la primera parte, está escuchando y solo está llenándose, pero ¿será que está poniendo en práctica? Yo creo que sí. Si una persona en estas características así es porque lo está haciendo también la otra parte. No solamente amamos la Biblia y nos quedamos ahí sin ponerlo en práctica. Yo creo que están las dos cosas. Entonces, nuestra prioridad en todo sentido debería ser esto. Y usted va a decir: pero ¿qué horas trabajo? ¿Qué horas de estudio? Si quiero... No, aquí nos dice que debemos meditar todo el día en la Biblia. Pero eso quiere decir que mientras usted trabaja, mientras usted estudia, usted todo lo que tenga que hacer, tomar decisiones en donde quiera que sea, usted tiene que hacerlo en base a la verdad, en base a la Biblia. Entonces, mientras más Biblia está en su corazón, pues usted va a tener más oportunidades de no errar, de no cometer errores. Y entonces esto es una manera de prevenir a los desastres que puede venir en nuestra vida. Entonces, el tiempo que debemos dedicar, tiempos devocionales, esto es cada día. Y qué mejor si usted se organiza en su tiempo y dice: sí, quiero seguir el obrero fiel, quiero seguir el FLED, quiero estudiar más la Escritura. Por eso es que como iglesia nos esforzamos en tener buenas herramientas prácticas para poder estudiar la Biblia. Y no solo esto, hay mucho más. Ahora pues hay demasiado, ¿no? Podemos encontrar en todo lugar buenas herramientas para estudiar la Biblia. Porque esto nos está diciendo el Señor que debemos escuchar, poner en práctica, porque esto es
un punto, una manera para prevenir los desastres que van a venir a nuestra vida. Van a venir, pero el asunto es que no nos van a afectar, así como esa casa que no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, prioridad a la palabra para escuchar y obedecerla. Pero aquí agregué un punto, tal vez que algunos dirían, pero si hasta por demás. Aquí yo quiero mencionar cómo evitar estos desastres en la vida. Si bien es cierto, el Señor Jesús dice, el que escucha y obedece mi palabra. Pero yo lo he puesto aquí también, claro, teniendo a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Tal vez muchos de ustedes van a decir, pero sí tengo a Jesús en mi corazón. Como algunos dicen, sí, yo también creo en Jesús. Correcto, pero la Biblia también dice que hasta el diablo cree, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos que tenerlo a Jesús en nuestro corazón y tener una fe, una creencia verdadera? Para mí es importante. Y miren lo que el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas dice, ¿no? Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Bueno, parece que hay muchos que están como escuchando la palabra de Dios y también dicen Señor, 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 pero Jesús se admira, ¿no? Y dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Por qué están invocando mi nombre si ustedes no hacen lo que yo les digo, si no obedecen? Están solo escuchando y no están obedeciendo. Entonces, yo puse aquí tener a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, porque en verdad si Jesús es nuestro Señor, es mi Señor, entonces pues yo tengo que someterme a su señorío y tengo que obedecerlo y tengo la esperanza más grande de la vida eterna, porque Él me ofreció vida eterna si yo creo en Él. Entonces mi fe está ahí, de que creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador y Él me da vida eterna. Pero parece ser que algunos solamente lo dicen de labios para afuera, Jesús es mi Señor, pero en realidad no está en su corazón. Entonces por eso el Señor se sorprende, dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Pero si no hacen lo que les digo. En otras palabras, podría estar diciendo el Señor, vean, ¿por qué vienen al templo cada día a escuchar la palabra del Señor, pero cuando salen no obedecen? ¿Por qué? ¿Por qué se dan el trabajo de venir acá si solo van a escuchar y no van a obedecer? Así sería el otro punto, ¿no? Pero en el mismo Evangelio de Mateo, si ustedes pueden revisar unos versículos antes, no está en la pantalla, pero esto lo predicó hace unas semanas atrás Ned, que me llamó mucho la atención también. En el versículo 20 en adelante, en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 7, dice, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces no es suficiente decir solamente Señor, Señor y no hacer lo que Él nos dice. Dice más bien, va a entrar al reino de los cielos el que escucha y hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Biblia. Y sigue mencionando un poco más. En el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto, hermanos, a mí sí me asusta un poco, ¿no? Las palabras del Señor Jesús en el sentido de que Él es muy radical en las cosas, muy claro, muy específico. Y claro, en los últimos tiempos dice, algunos que lleguen ya al juicio final o a la presencia del Señor, pues van como a reclamar al Señor, le van a decir, pero Señor, hicimos esto en tu nombre. Y parecen cosas interesantes, ¿no? Lo que hicieron. Pero Jesús dice, vean, yo no los conozco, no son de los míos. Pero Señor, yo hice esto, pero Señor, hice esto. Y al final el Señor dice, jamás los conocí a ustedes, aléjense de mí, hacedores de maldad. Bueno, lo pongo esto, hermanos, porque sí tenemos que pensarlo bien y tener una clara identidad de quiénes somos, quién es usted, quién soy yo con respecto a esto. Tiene que haber una identidad clara, porque eso para mí es poner un buen cimiento, edificar nuestra vida sobre la roca, sobre ese fundamento sólido que se llama Jesús. La roca es Jesús. Entonces nuestra vida tiene que estar fundamentada en Él. Ese es construir ese cimiento para poder después
de que vengan las tormentas o los desastres que se nos avecinen a nuestra vida, poder quedarnos firmes y que no nos hagan daño todas esas cosas. El Señor pide esto: fundamenten, cimenten, construyan un buen cimiento en sus vidas. Pero todo empieza con Jesús, bien claro en nosotros. Porque esto es, si lo dice así el Señor Jesús, es porque lamentablemente pues así va a suceder al final. Que esto, o que no caigamos en este engaño, sino que seamos claros, específicos. Por eso dije, para mí es muy importante la identidad que yo tengo. ¿Soy o no soy cristiano? ¿Tengo o no tengo vida eterna? Bueno, pues si usted está dudando en este momento, si tiene o no tiene, si es salvo o no es salvo, pues ahora es el momento donde usted puede arrepentirse, reconocer su pecado, reconocer que por el pecado está separado de Dios y condenado por toda la eternidad, y que solo Jesús es el que le puede salvar. Jesús que vino a morir por usted, por sus pecados. Y si usted se confiesa su pecado, se arrepiente y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, pues usted nace de nuevo y tiene vida eterna. Y en ese momento usted está cimentando su vida para lo que viene y sobre todo para el final, cuando el Señor nos lleve ahí al juicio final. Ahí es donde se va a descubrir todo esto, ¿no? Pero ahora es el momento de construir ese buen cimiento para evitar esos desastres en la vida. Y para mí el desastre más grandioso y no, bueno, grande en el sentido sobre todo de destrucción, sería que llegue a la presencia del Señor y me diga: ¿sabes qué, Enrique? Ni me va a decir el nombre, ¿no? Porque me va a decir: ni te conozco. Esto sí sería para mí el desastre más grave. Imagínense, y yo tenga que decirle: Señor, pero 30 años prediqué tu palabra, 30 años hice esto, y qué grave que me diga: no insistas, no te conozco. La destrucción. Yo les digo, tiemblo ahorita solo mencionando esto. Yo no quiero eso. Pues ahora el Señor me está dando oportunidad de cimentar bien mi vida, de que Jesús esté bien puesto en mi corazón como tiene que ser, y quiero escuchar la palabra y obedecer. Este es el primer principio para evitar desastres en la vida. A veces ni pensamos el desastre más grande que viene, ¿no? A futuro, allá en la eternidad. Pues bien, hay que construir como tiene que ser de la forma verdadera, ¿no? Precisa, ese cimiento. En segundo lugar, ¿cómo evitar estos desastres en la vida y para la eternidad? Siendo realista, ¿a qué? A la responsabilidad delegada por el Señor. Y ahora vemos los versículos que son como lo opuesto a los primeros, ¿no? El contraste que hace el Señor Jesús. Dice: pero, el versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras, bueno, usted está escuchando las palabras y no las pone en práctica, bueno, no sé qué va a pasar en su vida, qué va a hacer de aquí en adelante, solo va a escuchar o también va a practicar o no lo va a practicar. Pero aquí nos advierte el Señor cuando dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. En otras palabras, un hombre necio, que construyó su casa sobre la arena, construyó sobre nada. No hay ningún cimiento, no hay ningún fundamento. Y dice: cuando vienen las lluvias, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, esta casa, ¿qué nos dice? Se derrumbó y grande fue su ruina. Qué buena manera de advertirnos el Señor en este sentido, ¿no? Y como digo, grande fue su ruina, sería al final cuando el Señor diga: no te conozco, arruinados por toda la eternidad. Qué lamentable esto, ¿no? Pero por eso el Señor dice: escucha y obedece, no seas como ese hombre insensato que construye las cosas sobre la nada. ¿Cómo está construyendo su vida? ¿Cómo está construyendo su matrimonio? ¿Cómo está construyendo su familia? ¿Cómo está construyendo su empresa, su negocio, su emprendimiento? ¿Sobre qué bases está construyendo? Que sea sobre la roca, que es Jesús, su evangelio, escuchando y obedeciendo. Cuando puse aquí cómo evitar estos desastres en la vida, yo dije siendo realistas a la responsabilidad. Es que el Señor es claro en cuanto a la responsabilidad de cada uno de nosotros, y usted sabe. Pero el punto es que
Hay un peligro que a veces caemos en la mediocridad. Para mí estos versículos 26 y 27 es de un hombre, a más de ser necio, insensato y todo esto, mediocre. Mediocre en el sentido porque solo hace una cosa y el resto no lo hace. Solo escucha, pero no obedece. Esto, pues, se lo califica como mediocre. Pero muchas veces nuestras vidas también pueden caer en esta mediocridad. Y por eso yo le dije, esto es un peligro. Porque esto sí nos puede llevar a la ruina, a destruirnos ante cualquier desastre que se avecine. Porque somos muchas veces quizá mediocres. Y mira lo que dice Eclesiastés 10:18. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Otra manera de decir lo que mencionó Jesús. Y otra vez, no nos está mencionando directamente de que si yo no hago nada, pues el techo se nos va a caer de la casa o se va a desplomar la casa. Puede ser también, pero en este sentido es de nuestra propia vida, ¿sí? Por causa del ocio, el ocio sería mediocridad. Solo me doy el trabajito de escuchar, pero no aplico la palabra. Así sería, ¿no? Entonces, esto es mediocridad, es ociosidad, todo lo que nos califica aquí. Y entonces, pues, en ese sentido, dice que el techo se puede venir abajo. Y cuando veo como, o escucho como techo, yo estoy pensando en mi hogar, en mi casa, no en lo material. Porque puede ser que sea descuidado ahí y si vienen aguaceros, tal vez no sé, las goteras, ¿qué va a pasar ahí en mi casa? Pero yo no estoy pensando mucho en esto, aunque sí debo ser precavido para esto, pero el Señor me está mostrando lo que es mi vida, mi familia, quién está bajo mi techo. Bueno, si se cae el techo, las tejas está bien, pero no quisiera que mis hijos, mi casa se derrumbe, ¿me entienden? Mi hogar, mi familia, mi matrimonio. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Va más allá, se puede acabar. Esto es una destrucción. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues salir de la mediocridad. Esto es una manera para evitar desastres. Y también Proverbios 18:9 va casi con lo mismo. Nos dice, el que es negligente. Si ustedes buscan palabras sinónimas de negligente, yo encontré y me salió, en vez de negligente, vago. Otra vez, ¿no? El que es vago sería en su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. Se asocia, ¿sí? A los que no quieren hacer nada, a los mediocres, y de pronto pues están en un grupo de los que van a cosechar destrucción. ¿Querrá eso el Señor? ¿Esa es la voluntad del Señor para nosotros? No, de ninguna manera. El Señor quiere que asumamos nuestras responsabilidades y seamos diligentes en las cosas, no descuidados. No solamente, contentarnos con escuchar alguito de la palabra y como que es suficiente. El Señor dice, el que oye y lo pone en práctica, ese es el hombre sabio. El hombre es sabio, esa es una cualidad, una característica de lo que el Señor quiere para sus siervos, hombres y mujeres. Quiere que su pueblo sea responsable. El Señor no quiere que su iglesia, su pueblo, sea mediocre. Esto no va con las características de nuestro Dios, que es 3 veces santo. Entonces, cuando hablo de mediocridad, pues en primer lugar, también tenemos que verlo, esa mediocridad espiritual, donde lo cogemos a medias nomás la palabra del Señor. Si yo lo cojo a medias, como dice la palabra, estoy construyendo sobre la arena. Entonces yo tengo que ser diligente en primer lugar con esto. No contentarme con un mensajito que me mandan por ahí, que a veces ni siquiera es bíblico, ¿sí? Nos llegan a los grupos y todo esto solamente para hacernos contentar de algo y si usted revisa, ni siquiera es palabra de Dios. Y piensa que con eso ya es suficiente. No, hermanos, la realidad es otra. La realidad está aquí, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, no caer en la mediocridad espiritual. Más bien ser diligentes. Desde ahí parte todo esto, ¿no? Y por eso, hermanos, la siguiente cosa aquí es que se genera una ceguera espiritual o una ceguera a la realidad. Usted puede estar viendo lo que está pasando, la realidad, lo que está en su entorno, pero a veces como que quiere taparse los ojos y no ver, ¿sí? No quiere levantar o reconstruir, más bien usted
cierra sus ojos y quiere seguir adelante ante la realidad. En otras palabras, ante toda la destrucción que de pronto dejó ya una tormenta, lo que sea en su vida. Y están ahí los escombros y usted quiere dar un paso y evitando lo otro. Tal vez un ejemplo más claro sería si usted tiene conflictos en su matrimonio, con sus hijos, su familia, está viendo que están bien mal, están acabados, están alejados de Dios, qué sé yo, y usted quiere seguir. Y usted quiere avanzar. No se puede. No se puede. ¿Cómo podemos reconstruir o construir si hay escombros? Tenemos que limpiar, arreglar y levantar según la voluntad de Dios. No de una forma mediocre, ¿no? Pero lamentablemente se ve esta situación. No quieren ver la realidad donde está nuestra familia, nuestro hogar. No queremos ver otras cosas menos la realidad. Y no se diga, cuando hablo de esta ceguera, la realidad es que después de haber cosechado cosas destructivas, ¿sí?, por haber construido solamente en la arena, algunos llegan a culpar a la suerte. Es que dice, qué mala suerte que tengo. Es que se destruyó mi hogar, se destruyó mi familia, me quedé en la calle, ya no tengo trabajo, qué mala suerte. Qué salado que soy, dicen, ¿no? Echan la culpa a esto, cuando en realidad pues no están viendo la realidad. No ven la realidad. Y echan la culpa, como digo, a la suerte, a la buena suerte, a la mala suerte, cuando en realidad pues el Señor ni habla de suerte de mala suerte o buena suerte. Se trata de la voluntad de Dios. Y otros tal vez culpan al vecino, a la pareja, a los hijos, culpan a la iglesia, culpan al gobierno, quien quiera puede ser el culpable. Cuando en realidad pues es nosotros mismos somos los culpables, porque no queremos ver la realidad, no queremos ver más allá. Entonces echamos la culpa a quien sea. Y miren lo que nos dice Pablo en Romanos 1, 21, 22. A pesar de haber conocido a Dios, esto es, a pesar de haber escuchado las cosas de Dios sería, ¿no? Y no lo glorificaron a Dios como ni le dieron gracias. Sería, escucharon, pero no obedecieron, dicho de otra manera, ¿no? Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció, ahí se les tapó, ¿no?, su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Escuchar y no obedecer, ¿sí? Es otra manera de expresar aquí por medio del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, no ver la realidad. ¿Y qué es lo que nos dice Juan en el Evangelio, en el capítulo 1? Dice, en él, ¿en quién? En Jesús. En él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Más bien esto, hermanos, si conocemos la verdad, si conocemos a Cristo, pues Él dice que en Él está la vida y la vida era la luz de la humanidad. Necesitamos esta luz de Cristo. Necesitamos que Jesús, a través de su luz, que es la palabra, que nos muestre la realidad. Y de hecho, lo hace. Sino que nosotros, repito otra vez, nos tapamos los ojos. Sabemos lo que tenemos que hacer porque el Señor sí nos muestra, porque Él es la luz para la humanidad. Y esta luz, dice, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Sí nos muestra a veces, sí, digo a veces, porque a veces estamos tan despistados que ni nos damos cuenta. Pero más bien, si estamos atentos, siempre el Señor nos va a mostrar la realidad a la luz de su palabra, a la luz de Cristo. Y cuando el Señor nos muestre, ¿sí?, de acuerdo a su luz, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, seamos responsables a esto. No nos quedemos ahí, como dije antes, en la mediocridad o nos tapamos los ojos para no ver, cuando en realidad el Señor es la luz, esa luz admirable que resplandece en las tinieblas. Pues bien, ahí estamos nosotros. Ya no somos de las tinieblas, somos de la luz, pero el Señor pues todavía nos mantiene en este mundo oscuro. Pero el Señor nos ha llamado a ser luz, porque Él es luz. Bueno, entonces, hablando de esto, de la responsabilidad, hermanos, en primer lugar, su vida espiritual. No debemos caer en la mediocridad. Tenemos que salir de esto y ser muy responsables, ser diligentes, en primer lugar en esto, en lo que corresponde a la palabra del Señor.
Y también ser responsables en lo que involucra nuestras actividades en nuestras casas. ¿Qué es usted? ¿Un esposo, una esposa, una mamá? No sé qué es. Usted tiene su identidad. Y como tal, pues usted tiene responsabilidades delegadas por Dios. Asuma esto. Cumple en su casa, en su trabajo, en sus estudios. Hermanos, cuando yo hablo de estudios, a veces sí me da un poquito a veces dice como dolor de barriga, ¿no? ¿En qué sentido? Porque, hermanos, yo soy testigo de mucho de esto de que, hablando de estudios en el colegio, en la universidad, casi todos, lamentablemente, esa es la realidad y no quiero ser ciego a esto, ¿no? La realidad es que casi todos acaban una carrera copiando y pegando, ¿no? Esto para mí es algo muy mediocre. Qué pena. Pero esa es la realidad, ¿o no? Y a veces incluso profesores mismos son cómplices de todo esto. Algunos son firmes, claro, pero lamentablemente pues así es nuestro sistema. Y ahora, ¿cómo cumplir con responsabilidad, al menos los que están estudiando, para sacar un buen título que en verdad merezca su esfuerzo, sus estudios? Porque esto le va a servir a usted. Imagínese si usted tiene un título, pero a medias, de una forma mediocre. ¿Qué va a hacer de su futuro? ¿Cómo va a asumir la responsabilidad? Imagínese si usted está estudiando en medicina y va a ser un médico y usted copió todo y de pronto pues está en un hospital y de pronto está en un quirófano yendo a hacer una cirugía. Híjole, qué tragedia. Va a destruir a la persona y va a destruir su carrera, va a destruir a la institución, va a destruir a la nación. Pero a veces no pensamos en esto, ¿no? El título, ya soy médico, lo que sea. Pero hermanos, a veces ciegos a la realidad, ¿no? Esto, hermanos, ¿cómo evitar desastres en la vida? Vean, así podría pasar enunciando cada área de nuestra vida. En el trabajo, qué mediocres que a veces hay trabajadores, no, disculpen. Lo hacen así, a medias. Que solo les interesa el dinero o lucrar, lo que sea. Pero, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa lo demás? No seamos ciegos a la realidad. Entonces, ¿cómo evitar desastres en la vida? Pues viendo bien a la luz de Cristo. Así sería, ¿no? Bueno, hermanos, y por último, el tercero aquí es teniendo suficiente autoridad. Y este punto, y lo puse entre comillas, de autoridad, ya se va a dar cuenta por qué. Porque el Señor Jesús concluye todo este mensaje, no solamente de lo que acabo de mencionar, sino Él está concluyendo todo el mensaje desde Mateo capítulo 5, Mateo 6 y 7, todos esos pasajes que están ahí, Él lo hizo en un solo sermón. Y esta fue la conclusión. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, bueno, parece ser que había mucha gente escuchando a Jesús, había multitudes. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, quedaron admirados. Claro, ¿quién estaba enseñando? El maestro de maestros, no era quien quiera, era Dios mismo que descendió aquí a dar la instrucción divina que todos necesitamos escuchar y aplicar. Entonces, todos se admiraron, primera cosa, ¿no? Escucharon y se sorprendieron. Está claro, dijeron todo, así debe ser. Bien, bueno, el reto del Señor es que lo pongamos en práctica. Bueno, dice que las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Claro, ellos conocían los maestros de la ley. La mayoría de los maestros de la ley para el tiempo de Jesús eran los fariseos. Y conocemos un poco también de los fariseos, según los evangelios. Jesús mismo los desenmascaró y los tildó como hipócritas, porque conocían la palabra, pero ni ellos mismos lo aplicaban. Entonces, ellos, todo el pueblo, estas multitudes, se acostumbraron a escuchar de maestros solamente oidores, ¿sí? Y cuando escucharon de un maestro que, pues, él sabía y también vivía, ellos se admiraron. Entonces, hermanos,
aquí hay una situación, les digo, bien interesante. Cuando digo teniendo suficiente autoridad, la autoridad nos delega el Señor. Autoridad en el sentido, a ver, mejor lo explico con un ejemplo. Yo estoy aquí predicando, estoy enseñando la palabra del Señor. Es una cierta, digamos, autoridad que tengo, que me ha dado el Señor, no solo a mí, a todos da esto, ¿no? Ya voy a mostrar. Ahora yo tengo que asumir esta responsabilidad de enseñar. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si yo aquí estoy enseñando y no lo pongo en práctica? Qué complicado. Yo me pongo a temblar ahorita en esto, ¿no? Porque para mí sí es tremenda responsabilidad. Y no solo como pastor, no estoy diciendo, sino veámoslo como cristianos, a todos. El Señor nos ha delegado, ha derramado autoridad. Ya lo muestro enseguida esto, ¿no? Pero yo estoy hablando ahora por mí. Esto para mí no es cosa fácil. Ponerme acá al frente y hablar de la palabra de Dios. Yo no tendría ninguna autoridad de ponerme al frente si yo mismo no lo aplico. Y de hecho quiero reconocer que yo soy un hombre imperfecto y que sí erro y cometo pecados. Pero, ¿qué me dice la palabra? Que si cometo un pecado, yo tengo que enseguida ir ante Dios y decir, Señor, pequé, perdóname. Y Él dice que es fiel y justo para perdonar toda maldad y todo pecado. Porque yo no quiero vivir en pecado. Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que viva en santidad. Y eso me da autoridad, aun cuando soy imperfecto. Entonces, esto para mí es importante. Porque solamente siendo oidores y no hacedores, no hay ninguna autoridad. Para nada. No sirve. Entonces, prácticamente, ¿cómo evitar los desastres en la vida? Pues, si yo no estoy siendo o aplicando esta autoridad que me da el Señor, pues, los desastres que vienen me va a aplastar. Me van a destruir mi vida, tal vez mi familia. No sé, incluso pueden destruir lo que el Señor me ha delegado acá. Si yo pues soy imprudente ante todo esto y me dejo alcanzar por algún desastre en mi vida que me puede destruir, pues yo ya no voy a poder estar acá. Ya no soy digno ni siquiera de esto, ¿no? Cuando en realidad todo esto es una bendición, es un privilegio, pero que hay que asumir con toda la responsabilidad. Y es ahí donde el Señor, Pablo decía, ¿no? Que hay que hacerlo con todo esto cuando él escribía las cartas o predicaba. El mismo apóstol Pablo decía que lo hacía ¿con qué? Con mucho temor y temblor, ¿no? Me temblaban las piernas, ¿no? Bueno, yo tengo esto, no me ven, las piernas están temblando. Bueno, yo no me zapato de esto, ¿no? Bueno, algo así, hermanos, no es cosa simple todo esto, pero el Señor nos ha delegado. Pero el asunto es que debemos someternos ¿a qué? O sometiéndonos primero a la autoridad de Cristo. Para recibir autoridad o teniendo suficiente autoridad, yo debo someterme en primer lugar a la autoridad de Cristo. Y cuando digo someterme a la autoridad de Cristo es que debo esforzarme. ¿Por qué? Por aprender y aplicar. Ese es someterse a Cristo. Y por eso en Santiago nos dice algo, ¿no? En Santiago 4:7, así que sométanse a Dios. Sométanse a Dios es obedezcan a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Qué bueno también esto, ¿no? Entonces, someterse a Dios es rendirse a Dios. Es hacer solo lo que nos dice Jesús. Es convertirnos en verdaderos siervos. Es también negarnos a nosotros mismos. Todo esto es someterse a la autoridad de Cristo. Entonces Él, en segundo lugar aquí, Él nos delega autoridad, recibiendo autoridad divina. Él nos delega autoridad. ¿En qué sentido? Miren, tengo unos versículos aquí, solo como ejemplo, cuando recibimos autoridad divina. Vean lo que dice el Señor Jesús. Esto dijo a sus discípulos, cuando empezó ahí este sermón, ¿no? Que estamos concluyendo. En Mateo 5:14 dijo de esta manera, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. ¿Dirigiéndose a quién? A sus discípulos. La pregunta es, ¿usted es un discípulo de Jesús? ¿Es un seguidor de Jesús?
En otras palabras, es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Tiene la fe en Él? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? Pues bien, el Señor se dirige a ellos y dice y delega autoridad. Ustedes son la luz del mundo. Para usted y para mí. Me está diciendo el Señor Jesús, ¿sabes qué, Enrique? Tú eres la luz del mundo. Un ratito. Yo, la luz del mundo. ¿Por dónde? Y el Señor me delega autoridad. Tú eres la luz del mundo. Entonces tengo que, esa luz que me dio Jesús, tengo que hacerla brillar de alguna manera. De alguna manera tiene que brillar. Imagínense si el Señor me delega autoridad de que soy la luz del mundo y no brilla por ningún lado, me estoy metiendo en aprietos y cualquier cosa que va a venir, sí que me va a aplastar. Miren, solo como ejemplo, ustedes son la luz del mundo, pero hay muchos de estos, ¿no? En 2 Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo, refiriéndose a los cristianos. ¿Sí sabía usted esto, que somos embajadores de Cristo? ¿Sí sabe lo que significa ser embajador? Es ser representante de algo bien grande, ¿sí? Bueno, hay embajadores de las naciones, ¿no? Que van a representar, por ejemplo, de nuestro país, van al resto de los países del mundo como representantes del Ecuador, embajadores. Pero nosotros somos embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios eterno, del que creó todas las cosas, y Él nos delega esa autoridad. Ustedes son embajadores. Bueno, si no sabía, ahora sepa que el Señor le ha delegado a esto, ¿no? Le ha dado autoridad para que usted sea embajador de Él. Qué privilegio. Pero tenemos que asumir todo esto. Y una cosa más. Efesios 5:23 habla a los esposos. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. Ahora resulta que el Señor a los esposos nos da autoridad de ser cabeza. Y esto, aclaro, cuidado, no está diciendo que es el jefe, el capataz y todo eso, no tiene nada que ver cuando habla aquí de cabeza, ¿no? Si Él nos ha puesto como cabeza de nuestra esposa, nosotros los esposos, tenemos que asumir toda la responsabilidad y mucho respeto a las esposas. Tenemos que cuidar porque somos cabeza. Nosotros tenemos que asumir toda esa responsabilidad hacia la esposa. Entonces, esto al menos a los esposos, nos ha dado esa autoridad. Muchos abusan de autoridad, otros ni siquiera asumen la autoridad. Pues entonces, ¿cómo evitar desastres en la vida? Pues asuma la autoridad que el Señor le ha delegado a usted. Así sería. Entonces, hermanos, finalmente, en todo esto, quisiera resumirlo. ¿Cómo evitar los desastres que van a venir? De hecho, así es, no podemos evitar. Estamos en un mundo caído, imperfecto. Van a venir, van a golpear a nuestra vida, a nuestra familia, pero va a depender si su vida, su familia, lo que sea, está construida sobre un cimiento bien fuerte, un muro o una roca muy fortalecida que se llama Cristo, el Evangelio, la palabra, y usted está obedeciendo. Entonces su cimiento está bien puesto, siendo realista las responsabilidades que Dios le ha delegado. No sea mediocre, ni siquiera sea ciego a esto. Asuma la responsabilidad como tiene que ser y también asuma esa autoridad delegada por Dios. Ahí estamos más que fortalecidos para cuando venga un desastre a nuestra vida. Van a venir, pero el asunto es que si estamos en estas condiciones, no nos va a afectar, ¿sí? Es como la casa construida sobre la roca. No nos va a afectar. Caso contrario, pues se va a ir al suelo todo. Entonces, hermanos, los desastres en la vida son muy dolorosos. Sabemos esto, ¿no? Son muy dolorosos para los que ya hemos experimentado esto, para los que de pronto, pues en un cierto momento solo hemos construido sobre la arena. Vinieron todos esos tipos de cosas y ya se nos derrumbó. Y esto duele mucho. Y se pierden muchas cosas. Duele y frenan también el curso de una vida plena. Es como un freno que nos detiene. No podemos disfrutar de la vida plena que el Señor nos da porque tenemos o estamos ahí sin poder salir del lodo, del fango. Es doloroso, pero solo el Señor puede restaurar y dar orientación para a futuro evitar calamidades o pérdidas.
La instrucción del Señor es que escuchemos y obedezcamos su palabra. Punto. Así de sencillo nos presenta el Señor, ¿no? No es tan complicado la instrucción del Señor. Todo va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Ser buenos oidores y buenos hacedores de la palabra. Así que, pues de aquí en adelante, que así sea. Que así sea. Que ese sea el reto más grande en su vida, de hacer cambios, de transformar y sobre todo de prevenir. Como dije al inicio, viene ese fenómeno del niño que no sé qué es lo que trae y todo se prepara. Veamos qué va a acontecer. Pues qué viene a nuestras vidas. ¿Qué es lo que se avecina? ¿Qué está muy cerca? Pues prepárese, hágase buen cimiento y ponga atención a toda la palabra del Señor y póngala en práctica. ¿Sí? Bueno, lo he repetido no sé cuántas veces esto, para que nos vayamos bien claros con esto y que seamos hacedores.